Tengan todos ustedes buenas noches. Vamos a dar inicio el día de hoy, 19 de octubre del 2025. Paso a un tema que quizás es algo corto, pero es fundamental que el personal del área de emergencia conozca. Es decir, el manejo en la sala de emergencia de una patología en específica. Y el día de hoy vamos a hablar de estatus epiléptico, ¿no? Bien, si hablamos del manejo de estatus epiléptico en emergencia, es decir, nos vamos a focalizar netamente en el abordaje, solo la terapéutica, el manejo clínico como tal, ¿sí? Más allá de solo hacer una revisión, pues nos vamos a enfocar en base a la literatura y la evidencia que existe hasta el momento sobre cuál es el pilar del tratamiento, ¿sí? Ahora, existe mucha bibliografía al respecto. Existen medicamentos de primera, segunda, tercera línea para el manejo refractario, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a ir comentando el día de hoy con algunos ejemplos. Entonces, vamos a hablar del manejo del estatus epiléptico en emergencia. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, soy médico emergenciólogo y vamos a desarrollar el tema del día de hoy. Bien. Generalmente el personal de emergencia, cuando llega un paciente con el diagnóstico de estatus convulsivo, quizás con un síndrome convulsivo, y todavía recién vamos a llegar a poder diagnosticar, ver las definiciones exactas, pero puede ser que el personal de salud se encuentre, como se ve en la imagen, nervioso, temeroso, quizás por varios factores, quizás la falta de experiencia en el manejo de este tipo de situaciones, la disponibilidad de los medicamentos también para llegar a controlar, porque si bien la guía nos marca medicamentos, pero hay que ver que en nuestro medio acá en Bolivia contamos o no con ellos. Entonces, el personal muchas veces se encuentra en esta situación. Entonces, esto es lo que queremos evitar, darles las herramientas para evitar esta situación, ¿no? Si bien el estatus epiléptico como tal se puede definir como aquella convulsión en la que el paciente puede llegar a presentar una convulsión tónico-clónica generalizada, ¿sí? Y que no recupera la conciencia por más de 5 minutos o que la convulsión se llega a presentar de forma reiterativa y en ese lapso en el que cede las convulsiones, el paciente no recupera la conciencia o de plano se puede decir que la convulsión que dure más de 5 minutos, pues ya es considerado un estatus epiléptico, ¿no? Es simplemente para aclarar la idea porque el día de hoy nos vamos a enfocar netamente en el manejo de este paciente. Bien, sala de emergencia, nos llega este paciente con un estatus epiléptico o podrá ser un síndrome convulsivo, pero recuerden que en emergencia nosotros abordamos y tratamos la parte aguda. Eso es lo que queremos entonces llegar a realizar y ya después tendremos que realizar el control porque incluso hay varios diagnósticos diferenciales que se sumarían a esta situación. Por ejemplo, si hablamos de convulsión en la embarazada, ver si no se trata de una eclampsia, preeclampsia, ver si la convulsión o el estatus no es por un TEC cráneo, por un traumatismo cráneoencefálico severo, etcétera. O sea, hay varios factores, pero en emergencia, en esta situación, cuando llega el estatus convulsivo, la premisa es detener las convulsiones. ¿Sí? Porque mientras más perdure la convulsión, el cerebro es quien se va a encontrar más afectado y luego se presentan mayores complicaciones, etcétera, ¿no? Bien, entonces, de entrada, nuestro paciente llega convulsionando a la sala de emergencia, ya sea por una referencia, es traído por familiares, traído por una ambulancia de los sistemas de primera respuesta, etcétera. Bien, llega a la sala de emergencia, obviamente va a ingresar porque un paciente que está convulsionando no debe pasar inicialmente al TRIAC, sino debe ingresar directamente a la sala de emergencia, al área de shock room, para poder llegar a realizar la evaluación. Y dentro del abordaje de este tipo de pacientes se debe llegar a hacer el que ustedes conocen dentro del manejo, que es el ABCDE, es decir, penalizar la vía aérea, verificar la respiración, la circulación, ver el estado neurológico, etcétera, ¿no? Ahora, ¿por qué colocamos esto? Porque es un paciente que lo hemos comentado al principio. Puede ser que está convulsionando más de 5 minutos o que ha convulsionado, no recupera la conciencia y después de cierto periodo también vuelve a convulsionar. Entonces, este paciente va a requerir una intubación endotraqueal. ¿Por qué? Porque va a tener un mal manejo de secreciones. Se va a broncoaspirar. Tiene un deterioro neurológico ya como tal.
¿sí? Ojo, y esta situación se tiene que diferenciar, estamos hablando de estatus epiléptico como tal, y no cuando el paciente está postal después de una convulsión, ¿sí? Entonces nos enfocamos directamente en el estatus epiléptico. Bien, obviamente este paciente no va a tener permeable la vía aérea, no va a respirar de forma adecuada, ¿sí? Entonces se tiene que llegar a hacer el abordaje de la vía aérea y la intubación. Dentro de la secuencia de intubación, incluso en este tipo de pacientes, dentro de la secuencia, obviamente está la preinducción como la fenitoída y luego la administración de los sedantes en los cuales se puede utilizar propofol, midazolam y en este caso de estatus epiléptico se puede usar también el tiopental, ¿no? Este cuarto para asegurar la vía aérea, pero a la par y de forma simultánea también se tiene que seguir las tres premisas que siempre hemos ido indicando en el manejo de vía, es decir, de los pacientes en la sala de emergencia. Acceder a una vía periférica, monitorizar al paciente y administrar oxígeno. Bien, este paciente con estatus epiléptico obviamente va a desaturar. ¿Por qué? Porque las mismas convulsiones como tal, pues impiden que siga la secuencia normal de inspiración, expiración y por tanto el paciente desatura y requiere la administración de oxígeno. Monitorización, efectivamente, se tiene que monitorizar al paciente, ver la saturación, la presión arterial, frecuencia cardíaca. Vía periférica. Si el paciente está convulsionando, muchas veces es difícil poder llegar a tener un acceso venoso, pero lo ideal es tener un acceso venoso porque la mayor parte de la medicación indica que se debe administrar por vía endovenosa. Y en un paciente con estatus convulsivo, por si acaso, no se administra medicamentos. Bien, entonces, no tengo un acceso venoso, pero ¿podré administrar algún medicamento por vía intramuscular? Sí, y vamos a ver más adelante cuál es este medicamento, cómo se podría llegar a administrar. Pero quiero que se comprenda que el manejo de vía aérea en este paciente es prioridad, ¿sí? En el estatus convulsivo, porque una de las complicaciones principales es que se puede llegar a broncoaspirar. Bien, entonces, ya hemos abordado al paciente, hemos tratado de acceder y obtener una vía periférica, pero es verdad, hay situaciones en las que ustedes no van a poder lograr acceder a una vía periférica porque la convulsión persiste y vamos a ver qué opciones o alternativas tenemos en esa situación. Dentro de las soluciones podemos usar los cristaloides. En esta situación un poco se inclina a la solución salina al 0.9%. Ya después podrá llegar a modificarse en base a los estudios complementarios, los resultados de laboratorio, etc. Recuerden que lo que estamos haciendo ahora es el abordaje inicial. Para esta etapa, el paciente ha llegado a la sala de emergencia, no tengo laboratorios, no tengo tomografía, porque no voy a mandar a mi paciente convulsionando a tomografía de cráneo, no le voy a mandar no voy a esperar los resultados de laboratorio si mi paciente está convulsionando, no. Entonces, un abordaje rápido e inicial que se llega a realizar. Bien, entonces, dentro del tratamiento podemos mencionar varias líneas de tratamiento. Ojo, dentro de las líneas del tratamiento es más la evaluación de cómo está el paciente, más allá de los tiempos, porque ustedes también van a encontrar flujogramas en los que les dice a los 5 minutos pueden administrar este medicamento, a los 10 minutos, a los 15, a los 20 minutos, pero ¿cuál es quizás el error que se comete es que el médico que está en la sala de emergencia espera todos esos tiempos para poder administrar la medicación, lo cual no es correcto, sino que si el paciente no responde de forma inicial, pues tenemos las siguientes pautas para poder implementar, porque acá el objetivo es controlar la convulsión lo más pronto posible. Bien, ahora, este es un flujograma de la administración del tratamiento, tanto en la primera, segunda línea, cuando se habla de un estatus epiléptico, cuando incluso los tercera línea se llegan a utilizar en un paciente con estatus epiléptico refractario o incluso cuando ya el estatus epiléptico refractario se ha instaurado, lo que se conoce como un super refractario como tal, ¿verdad? Hay varios medicamentos, fíjense acá tenemos el flujograma, pero tienen que recordar que varios de estos medicamentos no se tiene en nuestro medio. Pero obviamente voy a ir mencionando aquellos con los que sí contamos y cómo llegamos a utilizarlos. Bien,
Entonces, vamos a revisar los de primera línea que ustedes ven que está en color verde en la parte superior de la gráfica. Es decir, el paciente llega convulsionando y nosotros queremos detener la convulsión. Bien, para esto están indicadas las benzodiazepinas de primera línea en base a las guías, protocolos. Las benzodiazepinas, por su buena acción y penetración en el sistema nervioso central, están indicadas y por la acción corta también que llegan a tener. Las benzodiazepinas están indicadas. ¿Pero cuáles? Bien, el midazolam se llega a indicar, pero a diferencia de los otros medicamentos, aparte de indicarse endovenoso, también puede ser intranasal, se indica intramuscular. Y esa es la ventaja que se tiene cuando nosotros no podamos acceder a una vía endovenosa. ¿Por qué? Porque mi paciente está convulsionando, tiene los movimientos tónico-clónicos generalizados, lo que impide que se pueda llegar a canalizar una vía periférica, pues el midazolam es una buena opción administrar intramuscular, pero se administra a nivel del muslo, la cara lateral. ¿Sí? Lateral externa es la que se va a utilizar para poder administrarlo de forma intramuscular y obviamente la convulsión va a ir cediendo paulatinamente y lo cual ya va a permitir que se pueda llegar a acceder a una vía endovenosa para que nosotros podamos llegar a controlar la convulsión en nuestros pacientes o poder llegar a administrar los otros medicamentos. Entonces recuerden esa ventaja del midazolam, que este sí se puede administrar intramuscular hasta obtener un acceso venoso. Pero ¿cuál es la dosis? La dosis es de 0.15 miligramos por kilogramo. Y acá es muy importante que ustedes olviden las recetas estandarizadas, porque estamos mal acostumbrados a esta convulsión, midazolam, bien, pasarle media ampolla. No, mejor pasarle una ampolla, pero nunca nos damos quizás el tiempo de calcular la dosis, porque luego se pregunta, pero continúa la convulsión, pero ya nos pasado media ampolla. Bien, pasarle media ampolla más. Y la idea no es esa al momento de manejar el estatus epiléptico, sino es manejar en la dosis que se nos indica y nos recomienda. Bien, entonces no se olviden, midazolam a 0.15 miligramos por kilogramo. Midazolam en nuestro medio, acá en Bolivia, sí tenemos este medicamento. Este medicamento viene en ampollas de 3 ml con una dosis de 15 miligramos. También el midazolam se llega a utilizar en la secuencia de intubación. Perfecto. Ahora, el otro medicamento que recomienda es el lorazepam, que prácticamente este no lo tenemos en nuestro medio, pero las ampollas vienen de 2 miligramos en cada ampolla. La dosis es de 0.1 miligramos por kilogramo y se administra endovenoso. ¿Sí? Sería el medicamento, incluso el ideal, el lorazepam por iniciar, pero como les he comentado, no se tiene este medicamento en nuestro país. Ahora, el clonazepam se puede llegar a utilizar también a una dosis de 0.15 miligramos por kilogramo endovenoso. Pero eh, el problema es que nosotros no lo tenemos en ampollas en nuestro medio. Sí hay en comprimidos, pero no hay en ampollas para poder utilizar. Si bien dentro de las benzodiazepinas los 3 medicamentos están recomendados, pero incluso el diazepam está dentro de las benzodiazepinas, pero incluso recomiendan no utilizar el diazepam si se tiene disponibilidad de los otros 3 primeros medicamentos, es decir, midazolam, lorazepam o clonazepam. Pero en nuestro medio, pues sí es su uso frecuente porque no tenemos los otros medicamentos más que el midazolam. Ya ves, incluso no hay en el hospital ese tipo de medicamentos. Entonces, diazepam es una alternativa, pero al igual que el clonazepam, se utiliza en dosis de 0.15 miligramos por kilogramo endovenoso. El diazepam vienen de las ampollas en nuestro medio de 10 miligramos en 12 ml. Por lo tanto, eso también tiene que llegar a utilizar para poder administrar lo que el paciente requiere. Entonces, no es tan recomendada, pero si no se tiene, pues sí, también se puede llegar a utilizar el diazepam, como nosotros seguramente en nuestro medio, la mayor parte de las salas de emergencia la utilizamos. Acá un ejemplo, por ejemplo, el midazolam. Tengo para un paciente de 90 kilos y hemos indicado midazolam 0.15 miligramos por kilogramo. 0.15 por 70 me da 13.5 miligramos. Acá solo vamos a hacer con la finalidad de hacer el cálculo según el ejercicio, una dosis adecuada, porque a veces no nos va a dar el tiempo exacto para poder calcular y a veces incluso pues administran los 13 ml. Pero la forma correcta es la dosis que requiere el paciente. Bien, si mi paciente pesa 0.15. A ver, aquí. Denme un momento.
Entonces, tenemos un paciente de 90 kilos, 0.15 por 90 me da 13.5 miligramos. Bien, entonces la indicación irá de la siguiente forma. Administrar 13.5 miligramos, lo que equivale a 2.7 ml endovenoso STAT. ¿Sí? Ahora, estos medicamentos generalmente no se administran netamente en bolo, sino que se diluyen a la par. Generalmente esto lo pueden administrar en jeringas de 20 ml, es decir, de acuerdo a la cantidad del medicamento se puede llegar a diluir. Generalmente esto es la parte de enfermería, es la que es más diestra, pero generalmente este medicamento se puede llegar incluso a diluir en 10 ml o 20 ml de solución salina para administrar al paciente, ¿no? Esto de forma endovenosa es TAT, ¿de acuerdo? Siempre se diluye, no se administra en bolo prácticamente, pero esta es la indicación básica porque es la indicación de emergencia como tal. Entonces, midazolam, administrar 13.5 miligramos, 2.7 ml/cb STAT. Sí, midazolam, lo tenemos en nuestro medio. Bien. El otro medicamento es el diazepam. Esto lo podemos calcular por un paciente de 70 kilos. 0.15 por 70 me da 10.5 miligramos. Y cada ampolla de diazepam viene de 10 miligramos en 2 ml. Entonces, prácticamente le vamos a pasar una ampolla, pero de acuerdo a lo que requiere según el peso. Entonces, la indicación va a administrar 10 miligramos, es decir, 12 ml EB STAT. Y lo mismo, esto se puede llegar a administrar o diluir con 10 ml de solución salina para tratar de igualar 1 miligramo por ml. Incluso se puede llegar a administrar el diazepam 5 miligramos por minuto y esta dosis en 2 minutos se puede llegar a administrar fácilmente a nuestros pacientes de forma endovenosa. Bien, eso en cuanto a los medicamentos de primera línea, las benzodiazepinas. Pero vemos si, a pesar de haber administrado nuestras dosis, persisten las convulsiones, pues tenemos otros medicamentos que están de segunda línea, es decir, le ha administrado en bolo, pero persiste la convulsión. Bien, entonces recurrimos a los medicamentos de segunda línea, que son medicamentos que no son sedantes, pero están dentro de este grupo, como el levetiracetam, que se calcula 60 miligramos por kilogramo endovenoso. Luego tenemos al valproato, 40 miligramos kilogramo endovenoso. Y tenemos a la fenitoína, 20 miligramos kilogramo endovenoso o a la fosfofenitoína. Bien. En nuestro medio no tenemos el valproato ni levetiracetam endovenoso. Esos existen en comprimidos. El que sí se tiene en ampollas es la fenitoína. Es decir, que este medicamento contamos en nuestro medio para poder administrarlo. Pero es bueno que ustedes sepan cuáles son los medicamentos que se utilizan. Incluso no pueden combinar valproato y fenitoína, por si acaso en un mismo paciente, ¿sí? Si ustedes quieren combinar estos medicamentos, pues será levetiracetam más fenitoína. Ahora, si hubiese alguna alergia o algún impedimento para utilizar, pues tenemos la lacosamida y brivaracetam, pero de igual manera no se cuenta con estos en nuestro medio y lo único que tenemos acá a disposición es fenitoína en Bolivia. Bien, si algunas guías incluso marcan 15 miligramos, 10 miligramos, pero bueno, en esta guía sigue mencionando los 20 miligramos por kilogramo endovenoso. Pero ya vamos a ver cómo se administra este medicamento porque prácticamente la fenitoína se administra en una dosis de carga. Para un paciente de 70 kilos vamos a realizar el cálculo. Si calculamos a 20 son 20 por 70, es decir, la dosis del medicamento por el peso del paciente, 20 por 70, 1400 miligramos. Bien, ahora de esto se debe administrar 1400 miligramos, lo que equivale a casi 6 ampollas. ¿Por qué casi 6 ampollas? Porque la fenitoína en nuestro medio viene de 250 miligramos en 5 ml. También algunas presentaciones podrán encontrar de fenitoína de 100 miligramos, ¿no? Pero estas de 250 son las que utilizamos para la dosis de carga. Ahora, esta dosis de carga se diluye más 500 cc de solución salina al 0.9% y se administra de forma endovenosa en 30 minutos. Ahora, el tiempo. ¿De qué depende el tiempo? Hay una recomendación en la que nos marca que por lo menos se debe administrar mínimamente o máximo, si ustedes quieren, 50 miligramos de fenitoína por minuto. Entonces, si hacen el cálculo, por lo menos nos sale unos 28 minutos, pero lo redondeamos a 30 minutos. Cuando usted le dé una dosis mayor, probablemente les va a dar un tiempo mayor
a 30 minutos. Pero no se olviden, esa es la premisa, 50 miligramos por minuto máximo es lo que debe administrarse para evitar algunas complicaciones. Porque incluso la fenitoína tiene que ser monitorizada mientras se va administrando al paciente. Luego tenemos los medicamentos de tercera línea cuando ya el estatus epiléptico es refractario. Si bien tenemos los medicamentos, como ustedes ven, en el recuadro celeste, que son los no sedantes, porque hay otros medicamentos más, pero en este caso nos vamos a enfocar al midazolam y al propofol, que sí se tiene en nuestro medio. Bien, y estos prácticamente son sedantes, los de tercera línea. Primero comenzamos con el midazolam. ¿El midazolam lo tenemos? Sí, lo tenemos. Y la dosis es de 0.2 miligramos por kilogramo endovenoso que se debe administrar. El midazolam, recuerden, en nuestro medio viene de 15 miligramos en ampollas de 3 ml, ¿no? Esa es la dosis en bolo que se va a administrar inicialmente. Y la dosis de infusión continua se calcula de 0.1 a 0.3 miligramos kilogramo hora endovenoso. Obviamente esto es mediante una bomba de infusión continua y la medicación ustedes pueden diluirla con 50 cc de solución salina y luego sacan los cálculos para poder realizar la infusión en la dosis que ustedes requieren. Luego tenemos al propofol. El propofol se administra una dosis inicial de 2 miligramos por kilogramo endovenoso y luego se deja una infusión continua de 2 a 5 miligramos por kilogramo hora endovenoso por BIC. Y ojo, el propofol no se diluye, se administra tal como viene en la presentación. No tengo que diluir en solución salina, por si acaso, el propofol, como alguna vez hemos visto en algunas referencias. No se diluye, se administra puro prácticamente este medicamento. A diferencia del midazolam, el midazolam sí se debe diluir, ¿de acuerdo? Y ambos deben pasar por bombas de infusión continua. Ahora, incluso si bien la dosis 2 a 5 miligramos, ustedes deben evitar administrar más de 5 miligramos kilogramo hora, especialmente en las primeras 24 horas, porque si no, el paciente corre el riesgo de presentar el síndrome por infusión de propofol, y esto se presenta cuando las dosis son mayores a 5 miligramos por kilogramo hora. ¿Sí? Entonces, eviten eso, no le den dosis mayores, porque incluso si bien pueden utilizar o midazolam o propofol en este paciente para controlar las convulsiones, pero también pueden combinar ambos, midazolam más propofol. Porque a esto también se suma que el paciente, no lo estamos comentando acá porque está dentro del manejo del estatus epiléptico, pero también si está intubado el paciente, sí va a requerir un analgésico y en esta etapa es la fenitoína la cual el fentanil es el que se deja como analgésico a nuestro paciente para poder administrarlo, ¿no? A veces se puede dejar incluso 1.5 miligramos de fentanil para 24 horas como analgésico, ¿no? Pero recuerden que puede ser tanto utilizar midazolam o propofol o pueden combinar midazolam más propofol y cuando combinen midazolam más propofol, pues eso les permite utilizar menos dosis de propofol. Que un ejemplo, por ejemplo, con el uso del propofol, tenemos un paciente de 70 kilos, la dosis del propofol son 2 miligramos por 70, me da 140 miligramos. El propofol en nuestro medio viene en frascos de 20 ml, por lo tanto viene 200 miligramos en estos 20 ml, lo que equivale a 1 ml es igual a 10 miligramos del propofol. Entonces, ¿cómo va nuestra indicación? Irá a administrar 14 cc, es decir, los 140 miligramos EB-Stat, ¿no? Aquí no se diluye, se administra directamente el medicamento, el propofol. Bien. Luego, para dejar en infusión continua, se debe administrar 50 cc o 100 cc de propofol por una bomba de infusión continua. Y si nosotros hemos calculado a 5 miligramos por kilogramo hora, pues la indicación será a 1.5 cc hora. Bien. No se olviden, dosis mayores, pues se relaciona al síndrome de infusión de propofol. Pero este es un ejemplo que se tiene para que ustedes puedan administrar el propofol. Ahora, si a pesar de todo esto mi paciente continúa con las convulsiones, como es el periodo, el estatus epiléptico superrefractario, tenemos medicamentos adicionales a las líneas ya del tratamiento, primero, segundo y tercero, entonces son anestésicos prácticamente potentes, como la ketamina, uno de ellos, y el tiopental. Ketamina. Lo utilizamos a una dosis de 2 miligramos kilogramo endovenoso. Y la dosis de infusión continua se maneja entre 2 a 15 miligramos kilogramo hora endovenoso, ¿no? Esa es la dosis de la ketamina para poder utilizar como anestésico.
Luego tenemos al tiopental. El tiopental se calcula 1 miligramo por kilogramo endovenoso y la dosis de infusión se calcula entre 1 a 5 miligramos kilogramo hora endovenoso. ¿Sí? Generalmente ya con el midazolam propofol tendría que ceder. Ya esto es para etapas en las que el paciente es difícil controlar el estatus epiléptico y usamos la ketamina y el tiopental, los cuales sí tenemos en nuestro medio. En nuestro medio sí existe la ketamina y el tiopental para poder llegar a adquirirlos, ¿no? Bien. Ahora, si bien reconocerán muchos esta imagen que dice esto continuará, porque en el siguiente video, siguiente domingo, vamos a directamente a realizar cómo van las indicaciones y el cálculo con diferentes pesos, cómo se va a diluir los medicamentos, cómo se administra, cómo se indica en las bombas de infusión continua, cómo se indica la ketamina, cómo el tiopental, el propofol, cuando se calcula a 2, a 3, a 4, a miligramos por peso, etcétera. Entonces, eso vamos a llegar a realizar la siguiente con un caso clínico para que quede claro cómo se debe llegar a administrar, porque un error principal que se comete en la sala de emergencia es que el médico que está no conoce exactamente cómo administrar el medicamento, cómo aplicarlo, cómo indicarlo. Entonces, eso es lo que también vamos a realizar el siguiente domingo. Por lo tanto, el día de hoy sí tendrá una continuación para poder llegar a realizar. No se olviden seguirnos en nuestras redes, compartir el video, suscribirse al canal si no lo han hecho hasta ahora. Y por lo tanto, vamos a continuar durante la siguiente semana subiendo más material a nuestras redes sociales. Esperamos contar con ustedes el siguiente domingo. Gracias por su atención.